Entonces, me informan por favor si están viendo mi pantalla. Bienvenido, Denilson. ¿Sí observan la pantalla? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, sí, señor. Bueno, entonces a este señor vamos a por aquí al principio habla mucho de poco, entonces más bien por lo adelanto un poquitico. Es como por aquí en el minuto 4. Y vamos a escuchar entonces una presentación que retoma el tema de las boquillas, que retoma el tema de los filtros, pero lo que más me interesa al final es que empecemos a revisar el tema de la definición de las dosis. Entonces lo voy a dejar correr desde acá. Bueno, vamos con él. Muchas gracias, Silver. Y amigos televidentes, si les interesa ahorrar dinero en la calibración de sus equipos, tome papel y lápiz. La idea nuestra hoy en este programa es enseñarles algunos tips muy sencillos, con los cuales ustedes van a aprender a calibrar los equipos, a elegir las boquillas, sobre todo a cuidar el planeta. Durante muchos años hemos estado abocando con la Fundación, con el Ministerio de Agricultura, y esto es un seguimiento de lo que estamos haciendo, para que usted, señor y señora productora, sepa manejar sus equipos. Les voy a dejar una pregunta al aire solamente para que vean lo importante que es esto. Si usted no conoce más de 2 boquillas distintas, a usted le falta conocer 29.998 más. Hay casi 30.000 boquillas para uso en la agricultura. Mi labor en este día es, y mi misión más que labor es, dejarles claro cómo hacer calibraciones de equipos práctico, rápido, sencillo, y no vayan a comprar equipos ahí con el equipito que tienen ustedes en sus bodegas para los productos que van a aplicar. Con ese mismo equipo vamos a trabajar en este programa. Muy importante, como primer paso, es que sepamos con qué equipo estamos trabajando. Puede ser aspersoras manuales o de motor. Hoy vamos a enfocarnos mucho en este programa a equipos que van diseñados para trabajar a nivel de mochila o de espalda. Entonces, la primera recomendación que yo les doy es conozcan su equipo, conózcanlo bien. Y como lo tienen que conocer bien, ese equipo no debe de tener fugas, debe de tener todos sus accesorios adecuados, en buen mantenimiento. Quitémosle los hules que les ponemos y los mecates a los equipos, porque por ahí pasa el éxito o el fracaso en su aplicación. Yo los invito a que en esta tarde aprendan algo nuevo. Hemos tratado de hacerlo durante muchos años y ustedes en el campo van a encontrarse con situaciones que creemos que conocemos, pero en realidad el que va haciendo nuestro trabajo es el equipo y no le ponemos atención. Bueno, continuamos. Bueno, ¿sí están escuchando sin inconveniente? Señor. Bueno, perfecto. Eso, quiero mostrarles rápidamente de lo que encontramos en el mercado. Son equipos para aplicación manual. Como pueden notar en las tomas, tenemos equipos de émbolos externos y de émbolos internos. ¿Cuál ha sido el cambio que la agricultura está dando en este momento? Se están utilizando mucho los equipos de émbolos internos para evitar la mayor probabilidad de fugas que pueden provocar ellos. Porque al estar externos los sistemas van a estar más expuestos a daños por una bandola, por una rama, porque se nos enreda en X circunstancia. Los equipos de émbolo interno, lo interesante que tienen es que traen 2 componentes simplemente por fuera, que son totalmente la manguera y la palanca. Ahí ustedes los están viendo en las tomas de Don Juan. Pero también es muy importante que sepan que hay distintos tipos de equipos. A unos les caben 15 litros de agua, a otros 16 litros, a otros 18, a otros 20. Entonces, eso es lo importante de conocer nuestro equipo para que sepamos dosificar. Entonces,
Ya les hemos mostrado algo de lo que ustedes conocen, que en toda la zona, en todo Costa Rica y prácticamente Latinoamérica es lo que camina a nivel agrícola, los equipos para expresión manual. El paso siguiente, una vez que ya conozcamos el equipo, señor y señora productor, es elegir la boquilla adecuada para cada aplicación. Nosotros estamos acostumbrados a que con la misma boquilla realizamos las mismas funciones. Y técnicamente se ha comprobado por las características de los componentes que utilizamos en es conveniente utilizar la misma boquilla para hacer todas las labores agrícolas. De esto me voy a permitir pasar a mostrarles algo de lo que las boquillas hacen y ayudan a que la aplicación sea más exitosa. Otro de los aspectos fundamentales e importantes que tenemos que tomar en cuenta. Como les contaba, hay diferentes tipos de equipos para aplicación manual, pero todos tienen un elemento sumamente importante que es el filtrado. Permítanme mostrarles cómo el sistema de filtrado de una motobomba es mucho más fino que el de una bomba manual. Son de 100 mesh, quiere decir que cada centímetro cuadrado hay 100 agujeritos. Entre más fino sea la malla que tiene su filtro, es cierto que más cuesta que el agua ingrese, pero también nos filtra más. Es un aspecto sumamente importante, ya que lo primero que hacemos normalmente es quitar los filtros, y dependiendo de la fuente donde venga el agua, viene con muchas impurezas, o hojas que caen del medio ambiente, pedacitos de rama, etcétera, etcétera, etcétera. Vean este, y ahora vean este otro, de otro equipo. Mi cartuchero, papá, por favor. Gracias. Noten que es más alto y es uno de los cambios tecnológicos que hay para que se llene más lento. Entonces no se nos rebalse tan rápido en la bomba. Pero también este es de 18 mallas. Si logran notar, los agujeritos son más gruesos. O sea, cada centímetro tiene 18 huequitos. Cada centímetro cuadrado. Y es un filtro que permite pasar más basuras. Vamos a mostrar el otro. Esta otra bomba. Aquí se nota mejor que en el anterior. Vean que los agujeritos de este son más gruesos que los que mostramos anteriormente. Este también es en 18 mesh. Entonces, no importa la cantidad de agujeritos que tenga, siempre van a filtrar, o sea, van a evitar que pasen basuras que nos van a tapar las boquillas. Y por último, este equipo que está por acá tiene un filtro muy similar al que vimos anteriormente. Entonces, vean lo importante, son elementos que contienen los equipos para realizar una labor específica, no los eliminemos de ellos. Normalmente encontramos otro tipo de telas y cosas, no son para trabajar en agricultura. Todos los equipos tienen un elemento que lo conforma y mantengamos siempre el estándar en el equipo. Ok, pero ¿cuál de estos elementos puedo yo escoger? Que siempre puedo variar. Son estos que están acá. Pueden notar que tengo sistemas de filtrados para las boquillas ya directamente. Y pueden ver que tenemos en este caso dos colores, uno negro y uno verde. Esto nos va a marcar la cantidad de mesh o de mallas que tiene por centímetro cuadrado. ¿Vamos bien por ahí? ¿Sí estamos escuchando bien? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces continuamos con el tema de los filtros. De su izquierda va a ser de 25 mallas y el de la derecha es de 100. Este que está acá. Pero también existe este otro que es de color rojo y es de 50 mallas por centímetro cuadrado. Entonces vean que son tres elementos sumamente importantes para evitar, si alguna basura pasó en el sistema, que nos tape la boquilla. Porque el problema de una boquilla tapada lo van a ver más adelante. La distribución, la cobertura, el gasto de agua por minuto, etcétera, etcétera. Entonces, no dejen de lado, por favor, esto que les acabamos de mostrar, que es sumamente importante para iniciar la labor agrícola. Como hablábamos anteriormente, quiero en este paso mostrarles una boquilla que no es apta para la aplicación. Vean el deterioro. Tenemos
tenemos empaques, tenemos todo el conjunto completo, pero si logran ver que la aureola está dañada, ya no funciona, hay menos agua en algunas partes que en otras. ¿Qué va a ocurrir ahí, señor? Permítame, doy entrada, bueno. Señora productor, que se nos van a quedar partes con más o con menos agua. Lo más bonito es echarle la culpa al producto agrícola que estamos utilizando, pero vean que es un sencillo daño en una boquilla ya por demasiado uso. No quería dejar de pasar la oportunidad porque esto es antieconómico para usted que nos está viendo en su hogar y para usted que utiliza estos equipos en la finca. Vamos ahora a hablar de tecnología con las boquillas que estamos recomendando y las más adecuadas para aplicar herbicidas o productos dirigidos al suelo como preemergentes, etc. En este paso, quisiera recordarles que estamos trabajando con agua limpia. Es importante que las prácticas de calibración las hagamos con agua limpia para corregir algunas cosas que también nos decía Luis hace un rato, que es alguna fuga que pueda provocarse, una gasa floja, qué sé yo. Pero también en este momento hemos incorporado ya las boquillas, una de ellas que es la antideriva. ¿Qué es el sistema antideriva? Como notarán ahorita y recordarán, la boquilla anterior había mucho desperfecto en su descarga. Fíjense en esta, perfecta la descarga. ¿Qué es el término antideriva? Que todas las gotas que están saliendo por esta boquilla, todas son idénticas. Son gotas grandes que si ustedes notan casi ni se ven caer. Tal vez se nota húmeda la maleza, pero vean perfectamente la distribución de la boquilla. Ese es el término que nosotros debemos de aprender a trabajar, boquillas antideriva. Si notan, está llegando el agua casi al pie del café y no estamos tan siquiera tocando las bandolas bajeras. Cuando vamos haciendo la aplicación, es importante que estas gotas sean gruesas, antiderivas, para que el producto llegue a la planta competitiva, no al producto que estamos nosotros protegiendo o al cultivo que estamos protegiendo. Entonces, vean la diferencia de la distribución. Y algo que yo quisiera también aprovechar es, noten esto que voy a hacer a continuación. Esto es un flujómetro. Es un artefacto especial para calibrar boquillas. Este flujómetro nos da entrada de agua por acá. ¿Ven esta bolita negra que está acá? Ella va a subir. A la derecha nos va a marcar litros por minuto y a la izquierda galones por minuto. El agua va a seguir su curso y va a salir hacia acá. ¿Qué es lo que hace este flujómetro? Decirnos exactamente la cantidad de agua que está descargando nuestra boquilla en un minuto. Vamos a colocarlo en la salida de la bombita de un domingo, perdón, de un segundo, para que vean cómo también vamos a empezar a hablar de control de presiones. En esto el flujómetro va a formar un criterio más amplio para que ustedes puedan, señores y señoras productoras, darse cuenta de que no debemos de palanquear como queremos, sino como debemos, pero también que hay herramientas para trabajar lo más tecnificadamente posible. No importa si es una bomba de operación manual o una bomba motorizada, como vamos a ver. Entonces, el principio es muy simple. Vamos a colocarlo acá y de un segundo le va a dar presión al equipo. Y ahí ustedes ya pueden notar, como nos está diciendo, que estamos descargando 1 litro por minuto. Pero si un segundo le da más presión al equipo, ya vamos por 1.1, 1150 cc, pero cuando él se cansa y deja de palanquear, como ahorita lo va a dejar de hacer, vean cómo cae la presión. Es tan delicada la presión ascendente como descendente para aplicar herbicidas. Ahí vean como ya vamos marcando 700 centímetros cúbicos por minuto y estábamos en 1.2 litros anteriormente. Si un segundo vuelve a darle presión al equipo, vean dónde va el marcador o la bolita hacia arriba. Cada vez que él palanquea o deja de palanquear, vamos a tener una salida distinta de agua. Entonces, para esto son estas herramientas. Ahora, vamos a incorporar, aparte de este flujómetro,
Vean que estamos trabajando la misma boquilla. Vamos a incorporar un tope de presión para que vean cómo yo puedo ya estandarizar mi descarga de agua por minuto. Entonces, quiero que vean a continuación cómo trabajan los topes de presión en bombas de operación manual. Continuamos con agua limpia, les recuerdo, con la misma boquilla que teníamos anteriormente, pero vean que incorporamos un tope de presión. Este conjunto, este kit, les recuerdo, las boquillas de abanico plano, de raya o de cortina, como les llamamos, son específicas para aplicación de herbicidas, no para aplicaciones foliares. Entonces, lo que quiero ver es mostrarles las diferentes alternativas que encuentran en el mercado. Este tope viene con 3 variedades que yo puedo jugar, de 14, 29 y 44 libras. En este tipo de topes vamos a encontrar lo mismo, pero independientemente. Cada uno de ellos es una sola figura, no se puede variar. Entonces, hay herramientas. Quiero que noten perfectamente la caída del agua. Y lo más importante es lo que voy a hacer a continuación, de poner nuevamente, colocar el flujómetro para que ustedes noten cómo ya ahora voy a tener una descarga similar, homogénea o constante, como ustedes quieran llamar. Aquí pueden observar, listo, ya como 2 segundos nos dio presión, y noten como aunque él palanquee más y más y más y más, ya no me está subiendo de 850 centímetros cúbicos por minuto. Ahora vean que él no está palanqueando y vean cómo se mantiene la bolita en la descarga. Ahora vuelve a palanquear y él no va a subir por más que se quiera. Para eso son los topes de presión. Pero sí tienen una característica muy interesante. Si don Segundo deja de palanquear completamente, vamos a llegar a un momento en que él se va a cerrar, porque va a vencerse la presión del resorte, y quiere decir que ya la presión descendente que veíamos anteriormente no existe. Y otra cosa que quiero que noten, la cantidad del tiempo que dura él abierto. Entonces, amigos productores, no tienen que estar palanqueando todo el día. Cada 5 segundos un palancazo. Noten cómo ahí va para abajo y vean, don Segundo no ha cerrado la válvula y ya se cerró. Entonces, son elementos que nos ayudan a controlar la presión ascendente y descendente. Solamente con palanquear un par de veces más, hágame el favor, don Segundo. Ahí tenemos nuevamente la descarga y tenemos nuevamente la misma dosificación en centímetros cúbicos por minuto. Ahí tienen, amigos y amigas, para que estén convencidos de que estos instrumentos de trabajo nos pueden ayudar mucho. No solamente a hacer mejores aplicaciones, sino a aplicar la dosis de los productos por hectárea recomendados en los panfletos y en las etiquetas. Para esta parte que... Bueno, ¿cómo nos fue con esa primera parte del video? Sí, señor, sí, señor. Sí, Ariel, ya. No, pues, instructora, la verdad es que se le viene a uno a la mente las vivencias. Las vivencias de cuando uno está como cabo de fumigación. En alguna oportunidad lo fui, en donde pues como estamos hablando qué día con la compañera Giselle, los contratistas utilizan mucho el vamos a terminar el área por cumplir, por hacerlo rápido, por rápido terminar con un área y empezar con otra. Y allí es en donde uno ve que por lo menos estas boquillas no las controlan, o sea, no se hace a como se presenta aquí en el video. La verdad, uno tiene boquillas con muchas imperfecciones, con muchas fugas,
no se maneja pues como tal el rigor de la pérdida de fluido por el caso de las boquillas. Entonces uno se le viene a la mente pues que hace falta mucho control en el momento de trabajar con contratistas, como lo decía la compañera, y es que es verdad, eso se ve mucho aquí en el campo y sobre todo en caña de azúcar, no sé en otros cultivos, pero no hay control en eso y la pérdida de costos por aplicación es impresionante. Uno ve muchos conejos en el campo, en el área que uno como cabo le dice, le voy a dar 4 surcos, 2 de ida y 2 de venida, y tiene que uno darse una repasadita a los 15 días para uno de entrar a mirar si realmente quedó bien quemada la maleza, en el caso pues de los herbicidas, y es por eso, porque muchas veces no, el afán, el caminar rápido, el subir la boquilla o la lanza, y no aplicar de una manera correcta. Y hay veces me decían, no terminamos se me acabó ya el líquido. Y terminamos los 4 surcos y ya se le acabó el líquido. Pero yo decía, ¿pero por qué? Y claro, muchas veces era este problema de la deriva que hace de que uno termine la aplicación y como que se ve corto en los surcos que uno le da al agricultor, perdón, al aplicador para terminar la tarea. No, perfecto, Ariel, gracias por compartirnos. Sí, y exactamente esa es como la forma en la cual pues se da uno cuenta que efectivamente hay muchos fallos, sí, que quizás no digo que sean perfectamente subsanables, pero que siguiendo la metodología, porque pues ella es como muy clara, nos permite mejorar, que es como el punto que habíamos visto en cuanto a esa estrategia de control, ¿no? En cuanto a revisar la calidad de las aplicaciones. Entonces, este puntico me hacía falta allí para redondear, eso fue como una clase, no la anterior, pero sí la previa, la necesidad como de retomar eso y mirar pues hacia adelante el tema de la dosis. Pero te agradezco mucho por compartirnos esas experiencias, porque yo sé que ya el tema en el campo pues a veces no es todo completamente manejable, pero pues los criterios hay que llevarlos en la medida de lo posible al sector pues para garantizar en este caso calidad y lograr pues lo que pretendemos que es el manejo racional, ¿no? Perfecto. No sé si Profe, alguien más quiere qué pena. comentarnos, señora. No, Acerca de lo que perfecto. dice el Sí, compañero acerca de la calibración y eso que está, el señor nos decía del flujómetro y el otro se llama topper o pop, ¿qué es lo que el topper? El otro de las presiones. sí. Ah, bueno, entonces esto es una producción costarricense, ¿no? Entonces, pues ahí hay términos que de pronto no son de nuestro argot, pero para ponerlo en términos un poco más precisos, realmente se trata de una válvula reguladora de presión. ¿Sí? Ah, O sea, ok. le llama tope, pero y es tope, pues en la medida que estas válvulas tienen ya calibrada una presión de trabajo, es decir, si miramos el mecanismo internamente, es como un resorte que responde a la ley de Hooke, como todos los resortes, ahí recordando nuestra física por allá del grado 11º, si se acuerdan. Entonces, la presión del fluido debe romper esa resistencia de ese resorte y pues hay diferentes calibraciones. Cuando efectivamente es roto esa presión, pues de inmediato se abre el sistema y empieza a permitir el paso. En el momento que la presión disminuye por debajo de esos niveles, entonces inmediatamente el sistema se vuelve a cerrar. Entonces, ¿qué se garantiza con ello? Con estas válvulas que trabajan en esos rangos de presiones. Recordemos que cuando mirábamos el tema de las boquillas, entonces sabíamos que a cada presión había relacionado un caudal. Entonces, en la medida que uno maneje presiones de una cierta presión, pues garantiza un cierto caudal, que como nos mostraron, pues es una situación que también se presenta en campo y que desafortunadamente también afecta la calidad de la aplicación. Entonces, sabemos que si el trabajador, en este caso, de estas bombas que se manejan de manera manual, quizás está muy animoso, pues va a la aplicación a manejarse bien, pero cuando pues el hombre llega triste, peleó con la novia, entonces ya la cuestión de pronto no funciona tan bien,
y efectivamente ya al momento de la aplicación se evidencia, ¿no? Entonces, sí, ese es el tema que él mencionaba acerca de esos topes, que son básicamente reguladores de presión, que debe ser un elemento obligado, ¿sí? Quizás en los sistemas de fumigación con bombas, cuando está uno en campo, pues ve que deben en esas salas de bombeo encontrarse y se evidencian, y ojalá y estén buenos también los reguladores de presión, para garantizar que indistintamente de si hay variaciones de voltaje y la bomba eventualmente trabaja a potencias diferentes, siempre se garantice un mismo nivel de potencia, ¿sí? Un mismo nivel de presión para poder garantizar la uniformidad en los caudales aplicados, que es realmente lo que se pretende. Profe, yo tengo un comentario acerca de las calibraciones. Bueno, en la experiencia que tenemos el compañero y yo, Ariel, pues a veces en caña de azúcar es complicado desde el tema de la preparación del terreno. ¿Por qué digo el tema de preparación del terreno? Resulta que en caña de azúcar, como todas las personas no tienen el mismo paso, a veces hay que medirle el paso a la persona y trate de medirle, hay que calibrar esa bomba y hay que calibrarla en dos momentos, una en la mañana y otra en la tarde, porque como usted dice, en la mañana el trabajador llega con todas las energías y obviamente su paso es más rápido, mientras que ya en las horas de la tarde, porque en caña de azúcar se aplica hasta las 3 de la tarde, su paso ya está cansado, entonces hay que volver a calibrar la bomba y tras de eso, cuando los suelos no han sido bien preparados, entonces uno tiene que meterse al lote a ver en qué, cómo está ese piso para ver qué tan rápido también puede caminar y cómo es el porcentaje de malezas. Entonces digo que a veces a uno le sugieren, no, pues calibre desde el día anterior, pero uno como le hicieron trabajar a las 3 de la tarde, venga, yo voy al lote con usted para que calibremos las bombas. Entonces, o sea, son diferentes factores que así uno tenga como todas las condiciones, es muy complejo. Es bastante complejo, uno trata de hacerlo mejor, pero como le digo, hay que calibrar el paso del trabajo, hay que calibrar la bomba, hay que ir a mirar el terreno, hay que hacer el monitoreo y yo creo que es importante por eso, bueno, digo en caña, que es lo que conocemos, llevar una hoja de vida de la suerte para saber qué malezas se presentan y en qué condición está siempre el suelo, porque es muy complejo. De pronto los otros cultivos digamos que son más fáciles porque pues están en invernadero, pero cuando son condiciones de campo de esta manera es muy complicado. Sí, Giselle, tú lo has señalado muy bien, en las situaciones ya de campo abierto y en bajo esas características en cuanto al tema del clima, hay pues muchas más variables que inciden y que van a finalmente cambiar el resultado previsto o va a generar que en ese caso, como tú lo mencionas, haya necesidad de realizar nuevos procesos de calibración. Pero igual también se presentan en los otros temas. Ahorita hablamos un poquito de qué han hecho como para tratar de mitigar esos posibles cambios. Sí, sí, Ariel. Y instructor, algo pues muy importante y cabe resaltar que en el caso de uno, cuando inician por la mañana, claro, inician muy animados y cuando uno da una dosis alta para una maleza madura, ya semillada, y en el caso de una caña que está muy biche, hablamos pues del cultivo de la caña, muchas veces se nos presentaba a nosotros el caso de que ya, como dice Giselle, llega la tarde, el trabajador muy cansado, ya no tiene el mismo paso y se estanca, camina muy lento, tan lento que quema la caña. Entonces ahí, o sea, quema el cultivo. Entonces, mire hasta dónde puede llegar una mala aplicación, un mal paso, eh, un mal movimiento, pues, de no caminar, pues, el ritmo que es, y hacer de que si la dosis es muy alta, porque estamos atacando una maleza muy agresiva, y que es muy similar, por ejemplo, al pasto guinea, que es un pasto una gramínea muy agresiva para el tema de la caña, hay que atacarla con una dosis alta. Y ahí se presentan daños en los cultivos, lo hablamos en caña, pero también se puede hacer la comparación para otros cultivos. Entonces, es muy importante el tema del pasto, de la forma en que se utilice la lanza y también de la velocidad, pues, calcular bien la tarea para el trabajador. Si es por surcos, saber qué tantos surcos darle y no exigirle mucho, porque si le exige muchos surcos para esa dosis, pues sale volando él con la bomba, pero no hace la aplicación plenamente y no va a matar realmente la maleza. Y si se lo da muy concentrado, 2 surcos,
siendo para 4, entonces ya va a quedar él con el fin de finalizar la bomba, por terminar el bombeo, la cantidad, él va a aplicarlo todo en un mismo sitio y ahí es donde se van a ocasionar los problemas. Sí, sí, Ariel, no, perfecto. Ahí tú lo has señalado pues claramente en el sentido pues de que estas variables definitivamente cambian los resultados, ¿no? Yo lo que he visto un poco en el trabajo de este tipo de curso cuando se imparte es que en ocasiones no todos, en el caso de la gente que aplica, no todos entienden cómo es eso de la relación del paso, por qué es importante mantenerlo o sí, entonces cuando ya uno viene con un poquito con la fórmula y explica, empiezan como a asociarlo mejor, ¿sí? A veces no es tan claro cuando uno hace esos ejercicios de que si uno camina más rápido y otro camina más despacio, si las dosis cambian o no cambian, ¿sí? Las cantidades a aplicar. Ya con el ejercicio pues un poco asocian y se dan cuenta precisamente de eso que tú mencionas en cuanto a esa necesidad de procurar unas medias, unos promedios de aplicación en cuanto al ritmo de aplicación. Y es ahí donde se da uno cuenta que, por ejemplo, en el caso de las flores que manejan sus registros, aquí es donde cumplen una función muy interesante porque es de la manera como finalmente se programa lo que es las dosis de aplicación. Sí, un poco desde ese conocimiento histórico de los trabajadores, en el caso de la aplicación, siempre se garantiza que esté uno al lado del otro para garantizar el mismo ritmo, sí, que no vayan unos adelante, otros atrás, porque ya sabemos, o tú bien lo mencionaste, podría generar finalmente hasta daños o finalmente no generar la calidad que se pretende. Entonces, esto también es importante, ¿sí? Por eso es importante tener el tema de los registros para mejorar lo que es esta parte de la calidad en la medida de lo posible y poder proyectar de la mejor manera esos volúmenes a aplicar. Bien. Profe, a la última Señora. intervención, acerca Sí, de lo que decía el no, todas las que compañero quieras, de, todas las que quieras, aquí no hay problema. acerca de lo que decía él acerca de la dosificación, por ejemplo, puntualmente en caña de azúcar se manejan dos volúmenes que son 160 litros por hectárea y 200 litros en volumen, pues cuando las malezas son muy altas. Entonces, lo que nosotros hacíamos era primero, pues como supervisor uno va a monitorear la suerte y mira en qué condiciones están las malezas. Cuando son gramíneas agresivas como la Guinea o la India Guinea que le dicen, lo que hacemos es que la boquilla la bajamos de una boquilla 2,5 a 1,5 para que el trabajador se pueda detener, como decimos nosotros, a bañar la planta. Porque si manejamos, digamos, la misma boquilla, cuando tenemos un preemergente a un postemergente, ahí yo creo que es una de las principales fallas. Yo creo que hay que por eso es importante que la persona primero conozca de herbences. Ajá, porque pues y conozca las diferencias, digamos, entre un preemergente y un postemergente y también la fisiología del cultivo, porque una cosa es aplicar un cultivo de primera vez como una plantilla en caña y otra cosa es una soca, algo de segundo corte. Entonces, cuando uno es inexperto, todo esto, pues como dicen a uno allá, así dicen, se lo comen con dulces porque los trabajadores saben todo eso. Cuando uno es inexperto, los trabajadores se la hacen. Entonces, por eso digo que cuando uno vaya a ser supervisor de estas áreas, hay que enterarse muy bien de todo lo que pasa. Hay que leer, hay que averiguar y ser humilde, o sea, porque los mismos trabajadores o te ayudan o te hunden. Porque hay unos que sí le colaboran a uno, pero hay otros que antes, si lo puede hundir, lo hacen. Entonces, yo creo que hay que también tener esas cosas en cuenta. Perfecto, Giselle, sí, quizás, y esas son cosas que eventualmente tú no encuentras en un video ni en un libro, ¿no? Entonces no te van a comentar acerca de lo que es finalmente el trabajo en campo. Sí, claro que no. No. Entonces eso se aprende un poquito tras los tropezones, ¿no? Pero no, magnífico que nos compartas esto, porque pues para las personas que están, como les he venido diciendo, pues este curso lo construimos entre todos, y magnífico, y todas las intervenciones que quieran, pues para que esto quede muy bien maseado para efectos de aprenderlo mejor. Ahí hay una cosa que también quiero destacar, bueno, para quienes no manejan a veces este término de los mesh, ¿sí? El término relacionado con esa cantidad de orificios que maneja un filtro por centímetro cuadrado, ¿no? Que es básicamente la anotación que se le ha dado para entenderlo. Y vemos que hay de diferentes mesh, dependiendo, pues, finalmente, de
del uso que se le está dando o de la calidad de agua que se estaría utilizando. Entonces, entendiendo pues que a más mesh, pues mayores orificios, más cantidad de orificios, y a más cantidad de orificios, pues es más fino el filtro, por ese lado. Y por otro lado, pues herramientas como el flujómetro, que es una herramienta, como se pueden dar cuenta, pues muy útil, que nos permite poder revisar cuál es esa aplicación, ese caudal de aplicación, esa cantidad o volumen aplicado por unidad de tiempo, como un mecanismo para calibrar. Y pues en el ejercicio nos permite también visualizar la importancia de tener estas válvulas reguladoras de presión para garantizar finalmente uniformidad. Eso por ese lado pues de los equipos, y anotando pues todo lo que nos comentan los compañeros en la medida de lo posible, tener en cuenta esas otras variables para buscar finalmente apuntarle a la calidad de la aplicación. ¿Qué otro elemento allí habría? No, yo creo que eso sería como lo que se puede recoger de esa primera parte del video, relacionada con el tema del manejo de las boquillas, de los filtros, de los mecanismos de calibración. Sí, bueno, ahí no, en última, si no se cuenta con un flujómetro, pues vamos a los métodos convencionales, que puede ser tener una probeta o en su defecto un balde, ¿sí? A través del cual pues podemos vertir el líquido y finalmente hacer un comparativo por el tiempo requerido, ¿no? En campo se acostumbra a tener una bolsa, se toman el caudal generado por la boquilla, y posteriormente se va a una probeta donde se revisa exactamente cuál fue el volumen aplicado por unidad de tiempo y se estiman los caudales. Entonces, ese es digamos que el punto primero del video. Vamos a ver la segunda parte, que ya tiene que ver entonces con el tema del establecimiento de la dosis. Amigos televidentes, cuento con la ayuda de mi hijo José. Quiero que noten, por favor, hagamos las cosas con cariño, con entusiasmo. No midamos por pasos. Que no se ve la pantalla. Ay, no pongamos un puño de... Gracias, Giselle. Qué pena que no les puse la pantalla. Ya mismo. Gracias. Ahí sí nos vemos mejor. El primer paso, después de que vimos que el equipo no tenía fuga, escogimos la boquilla adecuada, pusimos agua limpia y ahora necesitamos hacer una aplicación para ver cuántos litros por hectárea voy a aplicar con mi equipo. Entonces, muy importante es tomar las medidas exactas de lo que nosotros queremos hacer, lo más exactas posibles, para que cuando hagamos nuestra evaluación no haya mucha falla, porque también hay que recordarles que esto no es 100% efectivo, que vamos a aplicar 199.99 litros por hectárea, no. Pero si calibramos el equipo, tenemos un más o menos de 2-3%, que no es gran cosa a nivel de campo. Actualmente, les recordamos que este programa está siendo realizado para ustedes porque más del 60% de la población agrícola de nuestro país utiliza equipos de operación manual. Entonces, por eso es muy importante que ustedes vean cómo se realiza esta calibración. Vamos a realizar el primer paso de campo, que es la medición del área donde voy a simular mi aplicación, en este caso, para control de plantas competidoras con un herbicida X. Como observamos en el paso anterior, hemos marcado dos calles, 2 metros de ancho cada una por 30 metros de largo. Tenemos 120 metros cuadrados ya marcados para hacer nuestra aplicación. El segundo paso es, como ya lo hemos hecho, le colocamos 10 litros de agua a nuestra aspersora. 10 litros de agua sin presión, como el equipo está normalmente cuando le ponemos agua. Al colocar 10 litros de agua, lo que vamos a hacer en el segundo paso es hacer el recorrido de la aplicación simulándola como que si lleváramos el producto, para yo poder ver cuánta agua voy a aplicar en esos 120 metros cuadrados. En nuestro segundo paso hay que tomar en cuenta, muy importante,
que la medición de los litros que estamos colocando al tanque sea precisa. Si no tenemos tanques translúcidos, que el agua se vea, utilicemos probetas o utilicemos otro tipo de herramientas que vengan en litros por minuto o en litros, para que nosotros podamos incorporar los 10 litros de agua que requerimos para este segundo paso, que es uno de los más importantes de este ejercicio que les estamos mostrando hoy. Como han estado observando, para efectos de mostrarles cómo trabajan las boquillas, las hemos puesto en aplicación de banda. La aplicación en banda es cuando la ponemos atravesada, por ejemplo, para hacer aplicaciones en tomate, en chile, otro tipo de cultivos más cerrados como yuca, etc. Para nuestros efectos, vamos a girar la boquilla como se utiliza en café, que es de esta forma, en la cual don Segundo va a ir haciendo una aplicación llamada de abaniqueo. Entonces ven que ya la boquilla va a descargar hacia lo largo y no hacia lo ancho. Entonces vamos a continuar con la aplicación en el área que ya medimos anteriormente y con esta corrección en la boquilla. Continuando, después de haber aplicado el área que hemos marcado, que les recuerdo que fueron 120 metros cuadrados, viene un paso sumamente importante. ¿Cuánta agua hemos dejado en esa área? Para ese efecto, les recuerdo que cuando le pusimos los 10 litros de agua al tanque no tenía presión. Entonces, dentro de este tercer paso, lo que hay que hacer es devolver la presión que tiene el sistema o el émbolo del equipo al tanque. Y vamos a quitar la lanza y vamos a descargar toda esa presión que notan y agua que está saliendo ahí. Si no la vacían dentro del tanque antes de medir, perdemos la calibración porque esa agua no existía en el sistema de presión. Normalmente ahí pueden quedar entre 600 y 800 mililitros o centímetros cúbicos de agua, perdón. Entonces, en este paso ya no tenemos presión, ya no tenemos agua en el sistema. Vamos a medir cuánta agua nos gastó don Segundo en esos 120 metros cuadrados. Si ven acá translúcidamente en el tanque, estoy viendo que tenemos en un consumo de agua, nos están sobrando 7 litros. ¿Ok? Teníamos 10 litros de agua. Quiere decir que a este punto que estamos acá, 7 litros, podemos decir con certeza que don Segundo nos aplicó 3 litros de agua en 120 metros cuadrados. Teniendo estos parámetros ya bien conformados, podemos pasar al cuarto paso, que es también de los más importantes antes de dosificar su equipo para aplicación. En este paso es donde se resume la importancia de la calibración de su equipo. ¿Por qué? Porque este es el paso que nos va a dar el éxito o el fracaso si lo hacemos mal en el control de plantas competitivas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué hemos hecho en esta segunda parte? ¿Qué hemos hecho en esta segunda parte del video? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues que es necesario conocer qué cantidad se va a gastar en cierta área. En el caso pues que aplicamos herbicidas, es necesario conocer el área que voy a abarcar con el producto para saber cuánto voy a necesitar de ese producto y no malgastarlo, obviamente. Perfecto, María Alejandra, sí. Entonces, digamos que ese segundo momento en esta búsqueda de la aplicación de calidad es la que mencionaba muy amablemente Giselle y Ariel acerca de esa necesidad precisamente de conocer cómo son esos volúmenes de aplicación dependiendo del paso de los trabajadores. Entonces nos dimos cuenta que aquí en ese ejercicio, pues ahí tienen su aplicador, delimitaron un área, ¿sí? Las áreas, pues recuerden que tienen unidades de longitud al cuadrado,
delimitada el área, se determinó un volumen a aplicar en el equipo, fue hecha la aplicación, después de lo cual pues el equipo nuevamente llega a un punto en el cual se revisa en cuanto a cuánto sobró, sin olvidar que hay que desocupar ese sistema para que no nos quede o que esa medida que queda en el sistema nos pueda afectar los cálculos. Entonces, luego de que se desocupa el sistema, se vierte nuevamente al tanque. En este caso, pues somos más de espalda, pero tranquilamente podemos haber tenido un tanque donde se supone que tenemos la mezcla. Entonces, luego de determinar o hacer ese proceso, se determina finalmente cuánto sobró. Esa diferencia entre lo que inicialmente tuve antes de la aplicación y lo que me quedó después de haber aplicado es lo que definitivamente es el volumen aplicado para esa área determinada, que es como el primer elemento para empezar a calibrar. Entonces, si seguramente contamos con un trabajador muy alto a quien le rinde y tiene buen paso, pues él, al final del proceso, quizás si en este ejercicio al señor le quedaron 3 y el otro señor es mucho, es un Usain Bolt de la aplicación, pues seguramente al final no le sobran 7 litros, sino le sobran 8 litros. Entonces, ahí vamos entendiendo finalmente Profe, le está fallando el audio. eso es necesario Sí, profe, no se le escucha bien, profe. garantizar la calidad de la aplicación. Se escucha entrecortado, profe. ¿Me escuchan ahí mejor? Tal vez cerrando la cámara requiera menos banda. Sí, Mejor, profe, mejor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya vimos el segundo de los pasos, la necesidad de determinar un área y determinar un volumen aplicado por esa área, ¿no? Para determinar finalmente unos volúmenes por unidad de área. Para eso les resumo que aplicábamos 250 litros de agua por hectárea. Como un ejemplo de un producto que se utiliza mucho a nivel agrícola, hemos tomado la dosis de un glifosato a 2 litros por hectárea. ¿Cuál es el paso siguiente para yo asegurarme cuánto producto de producto comercial del que usted paga, del que va a hacer el efecto en el campo, le va a dar un buen rendimiento? Entonces, bueno, entonces el primero de esos datos, ¿sí? Que corresponde a ese numeral 4, si lo vemos allí, procede precisamente de ese proceso previo de determinación del volumen aplicado, ¿no? Entonces, allí podemos recurrir a una regla de 3 en cuanto a que si eventualmente yo aplico a ese ritmo de aplicación, que es un ritmo normal, 3 litros en 120 metros cuadrados, pues el ejercicio sería determinar cuántos litros aplicaría en un área que correspondería, en este caso, a 10.000 metros cuadrados, que recordemos es el área de una hectárea, ¿no? Medida en metros cuadrados. De allí, entonces, procede ese primer dato, que para ese señor, a su ritmo de aplicación, él podría aplicar 250 litros por hectárea de la sustancia, ¿no? ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, si tienen inquietudes me preguntan. Ese punto 5, entonces él lo menciona ya, dependiendo de las consideraciones que haya tenido el técnico. Entonces, recomiendan que para, por ejemplo, el caso del producto glifosato, la dosis recomendada es de 2 litros por hectárea. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien?
Entonces, él hace la siguiente operación. Si finalmente yo necesito 2 litros por hectárea, entonces, ¿cuál sería, en este caso, la dosis a aplicar por litro de producto? ¿Sí? ¿Cuánto sería la dosis por producto para aplicar por litro? Entonces, si tomamos los 2000, que son los centímetros cúbicos, lo que pasa es que allí no pone las unidades, 2000 centímetros cúbicos por 250 litros de mezcla por hectárea, entonces encontraría que la aplicación, y no son 0,8, son de 8 centímetros cúbicos por litro de mezcla. Ese sería el nivel de la dosis. Y ya sabiendo eso, que necesitamos 8 centímetros por litro de mezcla, dependiendo finalmente del tamaño de la bomba, pues en este caso son bombas de espalda o pueden ser, como dijimos, hacia el final un tanque de mayor proporción, podemos determinar cuánta dosis de producto requeriría para la mezcla. Entonces, para una mezcla de 18 litros, lo que debería hacer es multiplicar esa mezcla por el número de centímetros cúbicos requeridos de producto y de esa manera ya sé qué cantidad de producto debo poner dentro de ese volumen de mezcla. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Sí, bueno, entonces vamos a dejarlo el que correr, él de pronto ahí cometió unos errores, no maneja bien las unidades, genera un poquito de confusión, como les dije, no son 0,8, esta división son exactamente 8 centímetros cúbicos por litro de mezcla, lo que debe entonces agregar para finalmente poder dosificar a lo establecido de aplicar 2 litros por hectárea. Bueno, entonces vamos a dejarlo correr. Ya, producto comercial del que usted paga, del que va a hacer el efecto en el campo, le va a dar un buen rendimiento, entonces, un buen resultado. Si nosotros tenemos una dosis de 2 litros por hectárea o 2000 centímetros cúbicos, lo vamos a dividir entre 250 litros por hectárea, que nos dio la práctica. Eso nos va a dar 0.8 centímetros cúbicos o 8 cc, 0.8 centímetros cúbicos. ¿Qué tengo yo en mi finca? ¿Qué tengo en la casa? ¿Cómo dosifico? En una aspersora de 18 litros, en una de 20, en una de 25. ¿O cuánto le debo poner yo a un estañón de glifosato? Ahora sí, como son 8 centímetros cúbicos, 1 litro de agua, entonces simplemente tomamos 18 litros que tiene mi bomba por 8, igual 144 centímetros cúbicos por bomba. Pero como nosotros tenemos la medida estándar, que es la onza, esto lo vamos a dividir entre 30, que es una onza, y nos va a dar 4.8 onzas. También, como es tan poca la diferencia, podemos poner 5 onzas, porque a veces nuestras medidas en el campo no son tan exactas. Entonces, 5 onzas, en este caso de bombas de 18 litros. En las bombas de 20 litros, vamos a colocar 160 centímetros cúbicos, dividido entre 30 que tiene la onza, 5.3 onzas. 25 litros, 8 cc, 8 centímetros cúbicos. Por 25 litros nos da 200 centímetros cúbicos. Dividido entre 30 que tiene una onza, 6.7 onzas. Si queremos saber, y tenemos varios haciendo la aplicación porque no es muy común preparar por estañón, pero si tenemos 3 o 4 aplicadores,
tomamos los 8 centímetros cúbicos por 200 litros que tiene de promedio un estañón, cuidado, díganlo, hay estañones de 208 y de 220 litros. Vamos a poner en ese estañón 1600 cc o 1.6 litros. Esto lo vamos a dividir entre 30 que tiene la onza y vamos a poner 53.3 o 53 onzas. Amigos y amigas productoras y productores, aquí lo que están viendo es el resumen más importante de la labor que hemos realizado en este programa. Porque esto no se debe de estandarizar. Y concluyo así. ¿Dónde calibro el equipo? En mi finca, con mi equipo, en mi terreno, con mi aplicador, porque no podemos decir que realizamos este trabajo aquí en esta finca tan bonita en La Tigra y llevar esto a que en toda La Tigra dosifiquen así. Eso no es así. El recuerdo que debe ser en el momento ideal, el lugar ideal y con la topografía ideal de cada finca. Yo espero que practiquen bastante, no cuesta. Hay que dedicarle un poquitito de tiempo para que sean más exitosos y exitosas en sus aplicaciones. Bueno, ¿cómo les fue con el cierre del video entonces? ¿Hay inquietudes? Sí, profe, una pregunta. En la división que estaba mostrando en el video, esos 30, me imagino que es la cantidad del producto que se está, o sea, que venden, ¿cierto? Ok, listo. Lo que sucede es que para ellos es mucho más, manejan más el sistema de unidades en onzas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es la conversión de pasar centímetros cúbicos a onzas. Por esa razón, le hacen la operación con el número 30, ¿sí? Que ese es su modelo pues en el que finalmente manejarán mayoritariamente sus productos. Entonces, es básicamente el factor de conversión para pasar de centímetros cúbicos a onzas. En nuestro medio, pues, lo más común es que manejemos la información en centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, no hacemos ese ejercicio. Pero, que él comentaba era dividido en 30 y daba, pues, más o menos 4.8 bolsas. Exacto. Sí. Ahí me tenía como esa duda, por eso le quería preguntar, profe. Sí, entonces como manejan más en el sistema de las onzas, entonces también saben cuántas onzas tiene la bolsa. Entonces tienen que hacer la equivalencia, tienen que hacer la operación, que es seguramente el método más sencillo para poder estimar las cantidades de producto que requieran, así lo presentan, ¿no? Pues en nuestro caso, al manejar los centímetros cúbicos y conocer finalmente los contenidos de los productos en los recipientes o en los envases, pues podemos determinar la cantidad de producto que requeriríamos. Ahí entonces otro elemento que es de destacar es lo que mencionan acerca de esa necesidad de generar estas calibraciones en campo, ¿no? Porque no en todos los casos es la misma, depende de factores como los que aquí se señalaban, las condiciones del terreno, las condiciones del cultivo a tratar, eso que nos comentaba Giselle de la necesidad de hacer unos estudios previos para saber finalmente qué es lo que vamos a hacer, para poder tomar las mejores decisiones. En ese caso, pues, como él no lo mencionaba, pues era en particular en la finca con el aplicador que se tiene, ¿sí? Porque pues las circunstancias o esas variables finalmente generarán diferentes resultados, aunque sea en el mismo terreno. Entonces, tengo otra consulta. Sí, señora. Supongamos que se preparó lo que hablamos ahorita en el video, se preparó una bomba de 10 litros y se gastó 3, ¿sí? ¿Esos 7 se hacen repaso o qué se hace con ese producto? O bueno, si de pronto los compañeros me pueden sacar de esa duda. Claro, no, perfecto. Bueno, en ese caso era básicamente para el cálculo, ¿no? Para que tú pudieras estimar cuál era el volumen de aplicación.
No, sí, digamos que en un momento hipotético pase eso, solamente es por esa duda nomás. Sí, bueno, exactamente, si eventualmente ya en la práctica eso sucede, es decir, que ya hiciste tu calibración y generaste finalmente tu aplicación con el volumen que calculaste y sucede que queda, entonces algo falló, ¿sí? O falló en el paso del que aplica o falló desde el cálculo. Porque pues la calibración que tú buscas, al final lo que se pretende es que no hayan ni sobrantes ni faltantes, ¿sí? Porque date cuenta que así como puede sobrar, podría faltar. Entonces, si esa situación llegase a darse, entonces finalmente ahí hubo algún fallo en alguno de los momentos de la aplicación o desde el momento de concebir la dosis. Sí, entonces, sí, claro, sucede sí que en ocasiones lo que se hace es un repaso, vuelva entonces a aplicarla, porque pues igual hay que aplicarla, pero vamos a encontrar que entonces seguramente en alguna parte faltó y en otra parte vamos a tener sobreaplicación. Entonces, lo ideal es que ni sobre ni falte, ¿sí? Esa es la medida justa. Y Profe, pues, señora, sí, no, no, Giselle. siga, termine y ya le pregunto. Sí, no, perfecto, Giselle. Pero sí, María Alejandra, yo no sé si alguien quiere aportar algo más ahí desde ustedes que son conocedores del tema. Pues a mi compañera, pues en caso de que eso suceda, pues si te sobró producto, o sea que subdosificaste en campo, entonces pues eso es mejor dejar, pues en experiencia nosotros, a mí me pasó cuando estaba iniciando a aprender aplicaciones, me pasó un par de veces, entonces a mí lo que me recomendan era ese producto, por ejemplo, si al otro día había que aplicar otra suerte con las mismas tipo de malezas, de arbences, ¿no? Entonces se aplicaba y después se llevaba el registro de esa suerte, cómo había terminado la aplicación, pero de todas maneras se colocaba una nota donde decía que esa suerte había sido subdosificada y para después hacer la evaluación. Y eso en lo posible no debe pasar nunca, porque pues eso estaba para echada prácticamente. Sí, o sea, porque cuando hablamos de volúmenes altos, eso es un valor pues que no puede pasar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Giselle. Aquí el señor está calibrando explícitamente es para herbicidas, donde sabemos que las arbences van dirigidas siempre a la calle, pero mi tema va es a la calibración en cuando uno aplica bioestimulantes o aplica fungicidas, porque ya es una aplicación es dirigida a la plantación como tal, o sea, a un árbol. Entonces, la calibración sería de igual manera, o sea, uno como tiene ese control de esa calibración ya como tal, por ejemplo, en un cultivo, no sé, de naranjas, digamos, o de guayaba, siendo que ya hay contar el número de lanzas que va a dar el trabajador en ese árbol, o sea, ¿cómo sería esa calibración allí? O sea, yo no conozco sino calibración en herbicida, no sé cómo es para un bioestimulante. Bueno, el bioestimulante sí lo hacía con 2 lanzas, esa la conozco, pero no sé cuándo es un fungicida, cómo se hace la calibración. Sí, bueno, en ese caso, pues, y es cierto, ¿no? En la práctica, generalmente el tema de la calibración es tomemos un área y, pues creemos una calle y simulemos el proceso de aplicación. Pero lo más preciso, como tú lo mencionas y como seguramente lo hacían en el tema de los bioestimulantes, es hacerlo directamente en el terreno, pero con agua, ¿no? Entonces, básicamente medir una de las áreas del cultivo y generar un proceso como el que normalmente el operario realiza y es el que se calibraría para poder tener una medida más exacta de lo que pasaría en ese proceso de aplicación con ese producto en particular. Eso Muchas sería. gracias, profe. Bueno, no sé si tenemos más inquietudes relacionadas con esta parte que tiene que ver con el manejo seguro de plaguicidas y el tema de la aplicación. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que hay una parte del video al principio mostraron como un filtro de que era como en mallas y que decían que si era como por menor centímetro cuadrado, si no estoy mal, si tenía menor diámetro y todo eso, sí, pero yo no entendí para qué era ese filtro. Bueno, entonces generalmente
el tema de los filtros en un sistema cumple las veces de proteger al sistema de taponamientos, ¿no? Entonces, digamos que en esos filtros que nos mostraban en esas bombas, el tema es que cuando tú pones el agua, pues también depende de la calidad de la misma. Y si el agua viene con partículas o con basura o con elementos extraños, pues pueden generar taponamiento del sistema de aplicación y en ese momento, cuando el sistema está taponado, pues ya la calidad de la aplicación se ve afectada. Entonces, básicamente es lo que se busca con el uso de los filtros. En este caso, pues lo que veíamos también era que el tema de los filtros está previsto desde el número del mesh. Sí, entonces el mesh básicamente está definido como el número de orificios por centímetro cuadrado. Entonces, a mayor mesh, mayor cantidad de orificios, y a mayor cantidad de orificios, pues el filtro es más fino, ¿sí? Te va a generar pues mayor operatividad en el sentido de atrapar mayor número de impurezas, entonces tu sistema pues no se va pues, a bloquear por el efecto de algún tipo de impureza que entre al mismo. Entonces, ese es básicamente como el sentido. ¿Sí? Dependiendo de la calidad de agua que tú manejes, entonces manejas también un tipo de filtro en particular. Bueno, señor, muchas gracias. Perfecto. Listo. No sé si tengamos alguna inquietud adicional entonces ya sobre el tema de la calibración. No, señor. Bueno, entonces vamos en esta clase a darle entrada ya al siguiente tipo de control. No sé si ahí estamos, estoy compartiendo pantalla. Vamos pues a dejar ya un poco el tema de lo que se relaciona con el control en las personas. ¿Sí? Ya vimos que el control en la fuente, ya vimos el control en el medio, entonces entramos al tercer momento que es el control en las personas. Entonces, esta es bueno, la parte 6 de la guía. Entonces, el objetivo de la guía lo reconocemos. ¿Qué es esto de las estrategias de control en las personas o las estrategias de control en las personas? Son básicamente definidas como una serie de estrategias de intervención que se hacen directamente, que se hacen directamente sobre las personas, con el fin de evitar o minimizar o eliminar la vulnerabilidad al riesgo químico por plaguicidas y verificar la efectividad de las estrategias de control establecidas. Entonces, un poquito mirando el ejercicio, démonos cuenta que en este caso, estos tres operarios, este suele ser un cultivo de fresa, están generando su aplicación, pero los tres van uno junto al otro. ¿Con qué fin? Con el ánimo de garantizar entonces la misma velocidad de aplicación. Entonces, ya hemos calibrado para este predio en particular la cantidad de producto que requerimos, hemos previamente hecho el ejercicio de calibración de trabajo, entonces los tres deben trabajar juntos, ¿sí? o prácticamente alineando con el ánimo precisamente de garantizar entonces que al final ni nos sobre ni nos falte. Dentro de este conjunto de estrategias en las personas, entonces se tienen dentro de estas estrategias de control se tienen 6 diferentes estrategias. La primera de ello es que se deben tener identificada claramente la población que sería objeto de este programa, ¿sí? La segunda de las estrategias es tener definido el perfil ocupacional del personal. ¿Sí? Vamos a ver que no cualquier persona es apta para aplicar, hay que cumplir ciertas consideraciones por ley, por norma, otras recomendadas que se deben considerar para las personas que generan aplicación. La tercera de las estrategias es la necesidad de establecer periodos de rotación del personal. Vamos a ver cuál es generalmente la justificación que se da, pero no muy desde la parte técnica, y cómo al final tenemos que establecer estos periodos básicamente con el objeto de reducir el riesgo. La cuarta de las estrategias
que se siguen en las estrategias de control en las personas es la necesidad de practicar exámenes médicos y de laboratorio. Vamos a ver qué tipo de exámenes, dependiendo también de qué tipo de producto se aplica y qué tipo de exámenes de laboratorio se deben realizar. Como quinta estrategia, dentro de las estrategias de control en las personas, tenemos que hay necesidad de tener programas de capacitación al personal. Entonces, en las empresas agrícolas, como es el caso de las flores u otras empresas que maneja personal, por norma, ¿sí? Es una cosa de la ley, deben estas personas tomar esta clase de cursos, tener su certificación para poder realizar los procesos de aplicación. Por último, dentro de este grupo de estrategias, de las estrategias en el personal, se tiene la necesidad de parte de las empresas de dotar de elementos de protección personal, los conocidos EPP, a las personas que aplican o que tienen de alguna manera contacto con los agroquímicos. Bueno, entonces, vamos a ver la primera de las estrategias, tener identificada la población objeto del programa. Nos dice la norma o las recomendaciones de la guía que las empresas o toda empresa debe tener incluidos dentro del programa de manejo y uso seguro de plaguicidas a almacenistas, supervisores de aplicación, auxiliares o bomberos, aplicadores de plaguicidas en fumigación, aspersión, o bueno, dependiendo del método de aplicación, si son en aspersión, en drench, en inmersión de ramos en post cosecha, bueno, esto es para flores, o desinfección de material de propagación, cuando se trabaja con semillas, esquejes o plántulas, en aplicación de plaguicidas, en aplicación manual de productos sólidos o en espolvoreo. Yo soy un convencido de que en este grupo también se deben incluir a las personas encargadas de hacer el MIP, ¿sí? En el grupo de población que recibe este tipo de formación. Así siempre se lo he manifestado a las empresas, pues para que finalmente se entienda también la importancia del trabajo que desempeñan y el por qué se debe desarrollar muy bien. Porque pues de ellos, como habíamos visto en las primeras de nuestras clases, o de este grupo, depende en buena medida también los resultados futuros de todo el proceso de manejo racional y seguro de plaguicidas. Sobre la segunda de las estrategias que tiene que ver con el perfil ocupacional del personal que manipula o aplica plaguicidas, entonces se sigue básicamente como legislación la Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia, que es la Gatizo, del Ministerio de Protección para el 2008. Entonces uno revisa y dentro de la Gatizo hay varias guías. En este caso, a la que nosotros, o a la que finalmente se considera en cuanto a tener en cuenta para las personas que realizan aplicaciones, es la Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional basada en evidencia para trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de colinesterasa, que son básicamente, es una inhibición que se genera básicamente por la aplicación de elementos organofosforados y carbamatos. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver que este es un examen que se debe generar particularmente cuando se genera este tipo de aplicaciones, que son las que pueden generar esa inhibición de la colinesterasa. Sí, sí, obviamente sí es absorbido, ¿no? Sobre las pautas para implementación de esta estrategia, entonces se recomienda que haya una vigilancia de los trabajadores expuestos a plaguicidas. Se deben tener en cuenta factores particulares en determinadas situaciones que pueden incrementar el riesgo de desarrollar efectos adversos para su salud, como lo pueden ser el género y la edad, el estado de salud y el nivel cultural. Entonces son elementos que hay que tener en cuenta y que pueden, como bien lo señala la diapositiva, desarrollar efectos adversos para la salud. Sobre el género y la edad, ¿qué nos dice la normativa? Nos recomienda que para ejecutar labores de manipulación o aplicación de plaguicidas, siempre debe asignarse personal masculino. ¿Sí? Entonces, eso lo establece la norma. También establece que la edad mínima para aplicar
es de 18 años. Es decir, alguien con 17 años no es una persona que se puede poner en esta labor, ¿sí? Adicionalmente, se sugiere que las personas que apliquen no excedan los 55 años de edad. Entonces, trabajamos en ese rango en relación con el género y en este rango de edades con relación a la edad para generar aplicaciones. Ah, bueno, ese siguiente es el mismo. Las personas que apliquen plaguicidas no deben exceder los 55 años de edad. Sobre el estado de salud, se recomienda que el personal que aplique no debe mostrar problemas en la piel y debe encontrarse en buenas condiciones nutricionales y metabólicas. La estatura, para quienes aplican, debe estar por encima del de los 1,60 metros, dependiendo, bueno, en este caso, de la altura de los tipos de flor cultivados en la empresa. Pero es lo que se recomienda, digamos, para este caso, para los cultivos de flor. Y el peso aproximado debe ser de al menos 60 kilogramos. Se recomienda adicionalmente que la persona que aplica debe contar con educación secundaria completa y que haya tenido o recibido capacitación en manejo seguro de plaguicidas por parte de la entidad competente, que para el caso de nuestra legislación es el SENA. Entonces, este curso pues lo imparte el SENA, aun cuando dentro de las empresas pueden considerarse tener programas de actualización, ¿sí? Para los que ya han tomado el curso. Entonces, al año siguiente un tema de actualización o algunos procesos de unas horas de formación con el ánimo de revisar conceptos. Bueno, vamos entonces a revisar lo relacionado con la tercera de las estrategias. Ya vimos entonces las dos primeras, ¿cierto? Recordemos. La primera, que es tener identificada la población objeto del programa, que mencionamos quiénes deberían ser. La segunda, relacionada con el perfil ocupacional, que vimos que depende en buena medida también de la norma Gatizo, y hay algunas consideraciones de salud, edad y género que se deben tener en cuenta para designar a las personas que manejan plaguicidas. Y la tercera, entonces, está relacionada con establecer periodos de rotación del personal. Sobre esta estrategia de establecer periodos de rotación del personal, no se encuentra legislación aplicable. Es decir, no existe dentro de la normativa algún tipo de recomendación en cuanto a qué periodo o en cuanto a cuál debe ser ese periodo de aplicación. Profe, Señora. tengo una pregunta. Yo he escuchado eso, los empleados decían que bueno, donde han estado, la rotación de personal se hacía de acuerdo cuando le hacían el examen de colinisterasa, que cuando le hacían eso y ellos resultaban, es que no entiendo, como positivos o que estaban como, ¿cómo se dice? Digamos que están contaminados de alguna manera de mucho bueno, de mucho químico. Es lo que yo le entendía a ellos, pero yo no tengo claro ese concepto. Pero ellos cuando ese examen, digamos que el informe les salía positivo, entonces de una lo rotaban. Pero por eso le pregunto, porque no tengo claro eso, cómo es el manejo de rotación. Bueno, entonces, bueno, listo. Sí, esas son una de las consideraciones. Si alguien efectivamente muestra que hay inhibición de colinesterasa a partir de los exámenes, pues él no puede estar aplicando. Finalmente, si eso se da, es porque ya hay procesos de intoxicación. Sí, no podría, no debería ser, y efectivamente en ese caso pues no puede continuar porque esto ya le estaría afectando gravemente la salud. Vamos a ver que un poco los periodos de manejo de rotación pues vienen siendo como establecidos por la empresa con criterios que a veces no son técnicos, ¿sí? Y debemos entender que el criterio pues debe apuntarle más al tema de lo técnico. ¿Cuáles criterios o qué situaciones eventualmente generan o plantean un proceso de rotación? Vamos a revisar un poco qué está pasando y vamos a llegar entonces a esas consideraciones que nos llevarían a plantear cuáles serían esos periodos de rotación de personal. Entonces, como les venía diciendo, este tema de la rotación
debe ser entendido como una estrategia que conduzca hacia una menor exposición real a los agroquímicos. Por eso, digamos que la tendencia de las empresas es a conformar grupos especializados de aplicación de plaguicidas, compuestos por personal motivado, capacitado y entrenado y dotado con elementos de protección confortables. A esos grupos, pues, como bien lo señalas o como debe ser y como la norma lo exige, se les debe hacer un seguimiento y control médico permanente, con periodos de mínimos de rotación de 3 meses y máximo de 6 meses. Y en general, cumpliendo con el resto de estrategias que se han venido planteando. Entonces, es como el primero de los criterios, ¿no? Que los periodos mínimos son de 3 meses y máximos son de 6 meses. ¿De dónde empiezan a nacer este tema de estos criterios? Básicamente también se asocian con el tema de la durabilidad de los EPP. ¿Sí? Entonces, un EPP de buenas condiciones de manejo, pues aproximadamente nos da los 3 meses de durabilidad. Entonces, proceso después del cual se tiene que generar el cambio máximo hasta los 6 meses. Entonces, allí se genera la rotación, básicamente entendiendo esta rotación como una estrategia hacia la menor exposición. Entonces, eso digamos que es el criterio. Y como tú bien lo señalas o como te lo señalaron quizá los trabajadores, si alguno de los trabajadores llega a mostrar en los exámenes médicos que tiene inhibición de la colinesterasa, entonces en este caso necesariamente ya hay que sacarlo del programa porque ya lo se está desintoxicando. Sobre esta misma estrategia de establecer periodos de rotación del personal, entonces los programas de rotación de personal buscan, o bueno, se deben mantener programas de rotación de personal que en este caso, como les venía diciendo, es personal que debe estar capacitado, se les debe estar generando control y también, como les mencionaba, también en buena medida se define por la programación y la compra de los equipos de protección personal. Esto debe estar todo inmerso en los programas de rotación de personal. Bueno. Entonces ya entraríamos al tema de practicar los exámenes médicos y laboratorios. Yo no sé si hay inquietudes hasta este punto. No, señor. Profe, pues Señora. yo entiendo todo lo que usted dice, pero realmente yo creo que eso no se cumple. Por ejemplo, yo trabajé 4 años con el mismo personal. A ellos nunca los rotaron. Si los rotaban era porque le decían, no, es que tengo gripa y obviamente pues una persona con gripa no puede hacer aplicación. Entonces yo no sé hasta dónde las empresas realmente son responsables, ¿no? Porque más allá de esa de la rotación, hay trabajadores que uno sabe que se murieron de cáncer. O sea, que uno conoce los casos de cerca y nunca, como le digo, yo trabajé 4 años y yo nunca vi que rotaran a un trabajador. E incluso todas las medidas que usted dice de género, que la edad, yo tenía trabajadores mayores de 55 años, tenía personas que no medían ni 1,60 para un cultivo de esos, y son varias cosas que yo creo que algunas empresas no son tan responsables en ese sentido. Igual cuando uno es supervisor, pues como que dice, mira, ya una persona mayor no tiene el mismo rendimiento, se cansa. Incluso yo tenía trabajadores que fumaban. Y me pasó con uno que la implementación de la protección personal, que me dijo, yo le firmo donde sea, pero yo no me voy a poner eso. Yo le decía, pero es que es por su protección, es por su familia. No, yo no me voy a poner eso y le firmo donde sea. Entonces yo, o sea, igual uno le muestra pues como todo lo malo que puede contraer eso. Y hay personas que, o sea, que es como imposible. Yo le decía, entonces vamos a hablar con el ingeniero porque yo no puedo aplicar así. Me decía, pues vamos y hablemos. Pero a veces es complicado, uno quiere como llevar todo lo mejor, pero no es tan fácil. Entonces yo no sé hasta qué momento, digamos que uno puede ser responsable. Sí, no, pues muchas gracias, Giselle, por lo que cuentas, porque sí, efectivamente eso es lo que sucede en la práctica. A ellos generalmente pues les incomoda, sí, les molesta. Es cierto que hay condiciones de trabajo que son complejas, pues entendiendo que finalmente los equipos generan cansancio, sudoración, incomodidad.
pero definitivamente, por lo menos en el tema de la industria de la flor, son de obligatorio cumplimiento, entendiendo pues que precisamente, por ejemplo, para alcanzar los estándares o el estándar flor verde que se plantea, pues deben cumplirlo. Como bien lo señalas, pues ahí en ese caso no cabría, porque pues mira que no hay una legislación aplicable dentro de la norma, una obligatoriedad de que debes rotarlo. Pero claro que es absolutamente grave que no se haga, ¿no? O que eventualmente muestre ya problemas en los exámenes y se continúe con la labor, porque en ese caso ya casi que estamos generando esos problemas como el desarrollo de un cáncer o los problemas asociados a la inhabilidad de la colinesterasa. Sí. ¿Instructor? Señor, sí. Sí, complementando el comentario de la compañera Giselle, tengo un trabajador, bueno, un conocido, el cual trabajó con contratistas, y esta persona, pues, por lavar el tanque de fumigación, cual pues era una labor la cual tenía que hacer todos los fines de semana con el fin de que no se tapara ningún filtro, y también él también era el encargado de la parte de llenado de las bombas, el que surtía a los fumigadores. Y muchas veces por los contratistas, por pensar en que es un oficio que no va a estar plenamente, que cree que no está completamente expuesto, no le suministraban los elementos de protección personal. Un día la manguera tiene un orificio del cual tiene un balín, el cual va incrustado en la entrada de la bomba de presión, porque esta vez sí fue con bomba de presión, y el cual se quedó fijo, ¿no? Se comenzó a salir el líquido, la mezcla, y lo bañó totalmente. Él se quedó con esa mezcla, con ese herbicida de todo el cuerpo, pues bañado totalmente, y comenzó a sufrir pues una enfermedad. Ya el personaje en este momento está ya discapacitado, y lo más lamentable es que estos contratistas nunca respondieron por él. Entonces, una persona que mayor ya de 60 años, sin pensión, trabajaba cuando era mayor de 55 años, y entonces esto por acá es la verdad se maneja de una forma muy arbitral. O sea, no hay una forma de reglamentarlo, y es triste, la verdad, porque pues son personas que trabajan es por sustentar a su familia, y son los únicos que se prestan para esos oficios. Entonces es complicado, la verdad que sí. Sí, Ariel, señora, sí. No, profe, hágale, ya le digo. No, yo igual, por fortuna no he tenido que notar esos problemas ya de salud. Pues alguna vez cuando traje planela espinal, como 3 años, sí me di cuenta de algunas deformidades y cuestiones, pero la gente empieza a hacerlo costumbre, o cuando pasaba la avioneta fumigando y debajo estaba el personaje con una bandera y quedaba completamente lavado sin ningún tipo de protección. Claro, yo creo que, y de hecho he querido como encontrar un video que muestre esa realidad, porque yo creo que es la única forma a veces de sensibilizar a algunos que son necios. Digamos que en el tema de la flor ellos saben que les corresponde, porque si no, no los van a dejar trabajar. Sí, es un gremio que se cuida en ese aspecto, pero quizás no es la realidad de la mayoría o de otros. Entonces sí sería interesante. La verdad no lo he podido encontrar. He visto por ahí videos o trabajos acerca de diálogos sobre la situación, pero no uno que toque como esa fibra de entender que prácticamente estamos exponiendo la vida de muchas personas. Por eso pues no queda más sino recurrir a los profesionales o a través de este tipo de capacitaciones, buscando generar esa sensibilidad. Sí, Giselle, ¿qué nos ibas a comentar? Profe, acerca de eso, bueno, es un poquito serio el tema, pero es de aplicación. En cuanto a capacitación, lo que dice mi compañero en bombas de presión, es muy importante que el llenador esté capacitado. Le digo por qué.
A mí, yo una vez tuve un accidente con unos trabajadores porque el llenador tenía la costumbre de colocarse a hablar con el que estaba llenando la bomba. Entonces, en las bombas de presión, el motor no da tiempo. La bomba se explota. Entonces, yo siempre le decía, teníamos el calibrador de aire en caso de algo, y yo le decía, hasta cuando en 40 de aire y llega hasta 100 en producto. Entonces el llenador, varias veces uno siempre le estaba, pues mientras que uno estaba supervisando la labor, el señor se puso a hablar con el trabajador y se explotó la bomba. Afortunadamente era de esas bombas nuevas que no venían tan bien pegadas como las otras, entonces lo que hizo la bomba fue abrirse y digamos que no lastimó tanto al trabajador, pero sí le ocasionó algunos problemas. Y el llenador perdió un dedo. Entonces, lo que dice el compañero, a veces también la capacitación y crear conciencia también en los empleados, yo creo que es importante. Porque varias bombas han causado muertes, o sea, es directamente una presión muy alta y lo que causa es la muerte porque eso levanta a un trabajador hasta 3 metros. Y eso me pasó a mí. Entonces, como te digo, a veces las empresas no están como tan conscientes de la importancia de todo ese manejo de agroquímicos, desde la aplicación, desde los productos, desde el empleado, desde el que llena, de estarlo capacitando en todos los peligros que hay, y otro es el mantenimiento de los equipos. Y la compra también, por ejemplo, los manómetros, un manómetro de glicerina yo creo que es la mejor opción, así sea costoso, porque hay unos que compran esos baratos y eso se daña en un momento y ocasiona una muerte. Entonces, yo creo que eso sí es bien importante, sobre todo la capacitación. Sí, Giselle, ese es el camino que nos corresponde. Bueno, pues si no hay más inquietudes, yo los dejo por el día de hoy. Nos veríamos mañana en nuestro capítulo a las 6:30 para continuar desarrollando nuestras estrategias de control en el personal. Instructor, disculpe un minutico. Señor, sí, Ariel, por supuesto. Este curso me puede servir a mí como para yo obtener la certificación como aplicador, como la que nos piden aquí normalmente para el trabajo con aplicaciones. O sea, ¿me puede servir este curso? Sí, de hecho, pues como se lo señalaba, pues el SENA es la entidad que por ley debe impartir esta clase de formación. Sí, y las personas que hagan el proceso de aplicación deben tener la certificación. Sí, profe, pero a uno le dan una credencial o algo así, No, básicamente ya el certificado, entonces en su momento ya lo imprimen, y por lo menos en el caso de las flores, las personas encargadas de llevar esto, que es básicamente la gente de seguridad y salud en el trabajo, tienen en las hojas de vida de los aplicadores y del personal en general su certificación, y el ICA en sus revisiones les exige el material. Les exige que deben tenerla. Sí. Perfecto, perfecto, instructor. Muchísimas gracias. Listo, Ariel. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, yo los dejo descansar por hoy. Mañana nos vemos, Dios mediante, 6:30 de la noche. Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Bueno, que tengan feliz noche, que estén bien. Bueno, María Alejandra. Gracias, hasta luego. Bueno, Delison, que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe, hasta luego.